Muy bien. Los saludo a todos. Nuevamente esta es la tercera de las charlas que tenemos programadas para este año. La segunda fue un tema diferente, pero en esta primera etapa la idea es ir trabajando temas de medio ambiente porque el ambiente es una de las áreas, es el área nueva de interés en Rotary. Por eso desde el club y aprovechando esta situación anormal, vimos la posibilidad de dar una serie de charlas o de pedirle a personas especializadas en el tema de ambiente que nos compartan un poquito de su conocimiento. Esta vez Ariel aceptó la invitación y bueno, Francisco, que es el encargado de organizar estas reuniones, le va a hacer una pequeña presentación. Por nuestra parte, desde el Rotary Trenquelauquen, les agradecemos muchísimo que se hayan acercado, que estén compartiendo este rato. Y Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente. Como bien comentó Patricio, esta es la tercera charla del ciclo de charlas sobre medio ambiente. En esta oportunidad, como disertante, lo tenemos al ingeniero agrónomo Ariel Grup, quien estudió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay desde el año 70 al 74, y luego continuó en la UBA, en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, donde egresó como ingeniero agrónomo en el año 83. Luego vino a trabajar acá en la zona en Trenquelauquen, a la estancia Nueva Castilla de Eduardo Pereda y Hermanas, como responsable del área técnica de agricultura y ganadería desde el año 84 a 1993. Y después, desde 1993 en adelante, se desempeñó como asesor privado en diversas empresas agropecuarias del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Y luego emprendió en un laboratorio agrícola y desde 1996 es dueño y director del mismo, además que tiene unos cuantos hobbies como el actual, que nos va a hablar sobre plantas nativas y sobre historia. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, Ariel, por ser parte de este ciclo de charlas y por participar. Y bueno, la idea va a ser alrededor de 40-45 minutos de charla y luego unos 10-15 minutitos de preguntas. Los que tengan preguntas pueden hacerlas en el chat y luego al final las preguntamos. Así que muchas gracias, Ariel. Cuando quieras, arranca. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias al Rotary por la invitación y particularmente a vos, Francisco, que fuiste el interlocutor que se llegó con esta propuesta y bueno, a mí me gustó y la quiero compartir. Esto no va a ser una charla magistral, simplemente va a ser tratar de transmitir algunas experiencias que hemos hecho acá en la zona, y siempre con un espíritu de investigación y de averiguar de épocas pasadas y de lo que hay, cuál es la flora, la fauna, de cómo se compone el paisaje del lugar en que vivimos. O sea, en definitiva, tratar de comprender y entender un poco el sitio en que estamos habitando. Yo llegué, como vos decías bien, Francisco, del Uruguay a Buenos Aires después, y de Buenos Aires a Trenquelauquen. Estamos acá desde el año 84, y bueno, con mi profesión de ingeniero agrónomo siempre hay uno, viste, que anda dando vueltas por todos lados y va viendo cosas y se le va despertando curiosidades y temas diversos, que como vos decías, por supuesto, desde las plantas nativas a la arqueología, a la geología, en fin. Y todo eso después por ahí uno como que lo va sintetizando, y yo quise en esta charla breve, que vamos a hacer un intercambio, porque por ahí muchos de ustedes
tienen cosas para aportar o para preguntar, o dudas que por ahí las tenemos entre todos, ¿no? Porque es muy motivador para, para uno estar siempre con los nervios, digamos, firmes para no quedarse en la rutina de todos los días. Así que bueno, vamos a hacer más rápido y a comentarles un poco esta presentación. Yo quise abrir con este árbol, que es un árbol, fue un árbol emblemático de la zona, y después cuando terminemos la charla vamos a explicar por qué. Pero simplemente por ahora les voy diciendo que o era un caldén de muchos cientos de años que era de acá, de nuestra zona. Bueno, para seguir con la presentación, un segundito que vamos a pasar las imágenes, ahí está. No, primero para conocer cómo se formó el relieve y el manto geológico y toda la vegetación y lo que hay encima hoy, tenemos que tener en cuenta que esta es una imagen de un glaciar, pero quise significar que desde hace 1.000.000 de años atrás, el periodo cuaternario geológico, empezó toda una época de glaciaciones que iban y venían. La última gran glaciación fue hace más o menos aproximadamente hace 20.000 años. Y eso afectó, por supuesto, a todo lo que es hoy la Argentina, a todo, bueno, el norte, por supuesto Europa, etc. Pero hablando de nuestra zona, afectó en el clima. Entonces, vamos a ver un poquito cómo los climas, que fueron cambiando en el transcurso del tiempo, hicieron que cambie la vegetación. Cambia la vegetación, cambia la fauna. Si cambia la fauna, los hombres que habitaban acá, que ahora vamos a ver un poquito cómo fue que fueron llegando, también se tuvieron que adaptar. Por eso yo fui haciendo en las jornadas de historia que se hacen acá en Trenquelauquen, primero yo empecé con una jornada en el 2006 de plantas nativas, y después, como uno se fue metiendo en los sistemas arqueológicos, también fuimos hablando de cómo fue los primeros hombres que llegaron a nuestra zona, qué fue lo que encontraron, cómo el clima en esos miles de años que transcurrieron los tuvieron que adaptarse a esa circunstancia. Con esa glaciación, el clima era muy frío y casi desértico en nuestra zona. Tengan en cuenta que el nivel del mar bajó muchísimo porque, claro, había grandes masas de hielo en todo el mundo que hacían que el agua, en vez de estar líquida, estaba en fase sólida. Entonces, era muy frío, muy seco, y nuestra zona, con esta imagen, era casi como una Patagonia. O sea que estoy hablando de hace 15, 20.000 años atrás. Esta era una imagen que podemos tener una idea de lo que era nuestra zona en la época de la glaciación. Esa época de glaciación hubo unos vientos patagónicos impresionantes durante miles de años que arrastraron desde la Patagonia hacia toda nuestra zona, o sea, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, todo un montón de partículas de diverso tamaño. Las partículas más gruesas, el viento, por supuesto, a ser más pesadas, caían más cerca. Y las partículas más finas seguían, ese polvo seguía más kilómetros. Por eso nosotros tenemos una formación acá en Trenquelauquen y la zona arenosa. ¿Por qué arenosa? Porque estamos relativamente cerca de la Patagonia, entonces se depositaban arenas gruesas. Si uno va, sigue para el norte, para el noreste, digamos, al norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, ahí ya las partículas eran más finas y se depositaban recién a muchos kilómetros de acá. Por eso es muy importante conocer primero cuál es la formación geológica que origina a nuestros suelos. Los suelos originan a las plantas originan a la fauna, y los hombres vivimos arriba de todo eso. Acá les quería mostrar que hace unos años, estoy un poco más joven quizás, en un canal que hay acá cercano, cuando hace la excavación, se ve un perfil
parte de ese perfil, de todo ese manto de sedimentos que se llama loess pampeano, con texturas más bien gruesas, que ahí ven que tiene como 3 metros, pero eso sí en profundidad, muy profundo ese manto. Y una cosa muy interesante, si ustedes observan ahí, hay una capa muy finita, blanquita. Esa capa que todavía se observa acá en cercanía de Trenquelauquen fue un gran volcán chileno, que en el año 1933 llegaron las cenizas hasta nuestra zona y se depositaron en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Después, como hubo erosión eólica y los vientos, nuestra zona estaba muy desprotegida, había momentos de erosión muy fuertes, se siguieron depositando arenas arriba de ese manto de ceniza. Así que ustedes vean que arriba de ese manto de cenizas hay como 1 metro de tierra, digamos, entre paréntesis, que fue todo lo que se voló, entre comillas, desde el año 33 hasta la actualidad. Esto es acá, en las cercanías de acá del pueblo. Bueno, el paisaje un poco imaginado de nuestra zona, lo podemos ver en esta foto, grandes mantos arenosos, mucha arena, y en las cuencas, entre los mantos, los médanos y los mantos arenosos, depresiones que ocupaba siempre cuando las lluvias iban ocupando esos lugares, esas depresiones, que es lo que se fue intensificando durante miles de años, porque esto puede haber sido una foto de hace 10, 15, 20 mil años, pero no lo sabemos exactamente a ciencia cierta. La fauna, como era muy desértico, esto era semidesértico, había toda una fauna que igual vivía, una fauna hoy extinta, una megafauna. Esa megafauna la constituían diversos animales como el que podemos observar acá, que era un gliptodonte, que era, como muchos dicen, un peludo gigante, que era uno de los animales que había presentes en aquella época, pero había megaterios, casi todos herbívoros, enormes. Había megaterios de 3, 4 metros de altura, celidoterios, en fin, toxodontes, una fauna muy interesante que después se puede hablar en otro momento, hablar de la fauna que es una fauna pleistocénica, o sea, antes de los 10.000 años, porque esta fauna se extinguió hace aproximadamente entre 9, 8, 10, 12.000 años. Eso los investigadores lo tienen ahí, nunca es exacto. Y una de las teorías, el clima que empezó a cambiar, posiblemente al ir cambiando la base de alimentación, fue una de las cosas porque empezó su extinción. Y también el golpe final, como lo muestra esa foto anterior, es que los primeros habitantes que llegaron a nuestra zona empezaron a dar caza para su ingesta a un montón de animales, y quizás no está del todo certero, nuestros primeros habitantes de la provincia de acá, de la provincia de la cercanía, quizás le dieron el golpe final a toda esta fauna, que se encuentra en muchos sitios de Trenquelauquen. Pasamos a la siguiente. El clima, como les estaba diciendo, empezó a cambiar. Y hace 10.000 años, aproximadamente, entre 9 y 10.000 años, cuando empiezan a llegar los primeros hombres a la zona nuestra, que llegan del norte, que no, aparentemente de la región del Brasil, o región andina, no está bien claro, hay dos corrientes, los arqueólogos están estudiando el tema, porque los estudios arqueológicos en Trenquelauquen empezaron relativamente hace pocos años, hay estudios muy serios que después les voy a comentar. Bueno, se encuentran con esos restos de fauna, aparentemente se extingue esa fauna, y hace 9 o 10.000 años el clima, la glaciación empieza a quedarse atrás, y el clima se torna más húmedo, y con las temperaturas empezando a subir. Eso hace que, al cambiar el clima hace 9 o 10.000 años, cambia la vegetación. Y podemos imaginarnos lagunas, grandes lagunas ya, o pequeñas
cuencas de bajos, con pajonales, en fin. Y otra fauna, hay más aves, y recordemos que se extinguen, toda esa megafauna se extinguió. Bueno, eso fue lo que fue pasando hace 9, 10 mil años. Pero también siempre existieron estos mantos de arena, médanos, de todas esas grandes voladuras que venían de la Patagonia. Entonces, que hoy estos son paisajes que prácticamente no se ven más, pero eran paisajes que hasta hace 50, 60 años atrás, en Trenquelauquen y la zona, todavía se veían. Bueno, acá les quiero poner, acá están 2 investigadores estudiando la estepa pampeana. La estepa pampeana, que ya empieza a desarrollarse como tal en esa época, es un conjunto, sobre todo de gramíneas, de poáceas, de 1 o 2 metros de altura de máximo, y debajo de ese manto de gramíneas, ciertas latifoliadas, o sea, de plantas de hoja ancha y con muchas flores. Por eso nuestros primeros habitantes que llegaron acá, tengan en cuenta hace 10.000 años que la zona está habitada, no es de ayer, no es cuando estaba Pincén y Villegas acá, sino que hay ya estudios de que cerca de 8 o 10.000 años los primeros habitantes vivían en nuestra zona. Y se encontraban con este paisaje que hoy está prácticamente perdido. Por eso la estepa como tal, en toda la provincia de Buenos Aires, no existe, porque está todo, nosotros, desde que llegó Villegas acá, empezamos a colonizar y a sembrar, y hoy por hoy se ve de cualquier ruta, o lo vemos de arriba del cielo, no hay lugar que no esté cultivado o modificado por el hombre. Entonces, la estepa que teníamos presente acá, cuando llegaron los primeros colonizadores, cuando llegó la conquista del desierto en 1870 y pico, todo eso desapareció. Quedan pequeños relictos muy interesantes, pero que no tienen ningún tipo de conservación. Por eso cuando hablamos de medio ambiente, nosotros hace años que estamos con este tema, que había la posibilidad de hacer una reserva. Bueno, todo eso está en veremos, hubo un proyecto, pero hasta ahora quedó en la nada. Pero ustedes observen la diversidad que había, ¿qué pasaba? No, la Pampa no había nada, no, la Pampa había un montón de plantas de gramíneas, entre comillas pastos, que le llamamos todos, pero a su vez un montón de otras plantas que todavía se pueden encontrar en algunos lugares muy particulares. Estas son fotos de un campo de Pellegrini, que en un médano que estaba muy poco, un médano medio abandonado, muy poca animal, que todavía las plantas ahí pudieron semillar y seguir desarrollándose. Y hay diversas flores que ustedes preguntarán, pero estas flores son naturales, lo que pasa es que ya prácticamente no se ven. ¿Ven? Por acá, la estepa pampeana era un conjunto así aproximadamente de estipas altas, en flor, acá y con fruto, y abajo había diferentes tipos de flores, de plantas, de otro tipo de plantas más chicas, pero con muy bonitos tipos de flores que inclusive muchas pueden ser o son ornamentales. Bueno, estas son las fotos de ese lugar, de ese médano medio abandonado que hay en Pellegrini. La diversidad es muy grande y no está estudiada a fondo acá. Ahora les voy a comentar, pero ven diferentes tipos que no se ven prácticamente en ningún lado. Acá sí, por ejemplo, esta roja que ven acá, que está tapizando la parte baja, es la Margarita punzó, que se llama glandularia peruviana, que es muy decorativa, tiene esas flores rojas que salen en noviembre, diciembre. Tengan en cuenta que la estepa, como tal cual era en su momento, tenía su esplendor en la primavera, o sea, noviembre, diciembre eran los meses que después de salir del invierno frío, las lluvias y la temperatura hacían que todo florecía en 2 meses. En 2 meses, noviembre, diciembre, explotaba la pradera.
La llamamos estepa porque tiene un invierno frío, estamos en una zona continental, lejos del mar, y con lluvias estacionadas, tengan en cuenta, en otoño y primavera, y el verano relativamente caluroso con lluvias moderadas. La vegetación se mantiene en invierno, digamos, entre paréntesis, quieta, y en primavera explota todo. Bueno, más flores, ahí ven una hermosa foto de una flor de Margarita Punzó con una mariposa posada. Otra, ahí, le digo sinceramente, nosotros sacamos las fotos, pero todavía la mayoría de estas plantas no están clasificadas, nadie ha venido a investigar, porque eso lo tienen que hacer realmente botánicos, científicos que estén en el tema, que yo tuve una conexión con gente del INTA Castelar, pero bueno, quedó en la conexión. Ven, estos son ejemplos de lo que podría haber sido la estepa a la izquierda, y a la derecha una planta muy hermosa que es la verbena bonaerensis, que es también una flor azulada violácea, bastante alta, que es muy bonita, que se usa en decoración, digamos, es una planta ornamental. Otras fotos ven diversos tipos de colores de flores, amarillas, una gramínea a la izquierda fructificando. Todo esto son en ese relicto que queda ahí en ese médano, y hay otro médano también que hemos encontrado, no tengo fotos de ese acá. Bueno, diversos, ven acá. Ariel, una consulta, ¿Sí? perdón que te corte. Acá pregunta Mariana si la flor roja no es verbena también, pregunta. Sí, es verbena, pero Margarita Punzó le dicen también, puede ser. Ah, está bien. Sí, acá ven Y otra, sí. una consulta, Ariel. Ese tipo de flores que, como decís, que están bueno, naturalmente, y por ejemplo en este médano abandonado, uno si hubiera pastoreo de animales, ¿se pierden o las toleran al pastoreo? Mirá, hay cierta tolerancia, porque en ese médano entraban algunas vacas para comer Ajá, algo de pasto seco, pero bueno, como no estaba, eso no se aró, el tema es cuando se aró se claro, trabajó con agricultura. El tema sí, cuando vos haces agricultura con herbicida, bueno, listo, ahí empiezan a desaparecer todas, no queda nada. claro. También quedan algunas, no solo en los médanos, sino en algunos caminos o en algunos lugares acá de Trenquelauquen que se han loteado y que están prácticamente sin trabajar, también se Claro. observan algunas plantas. Pero bueno, ahora seguimos. Está. Bueno, antes que esto, eh, después vamos a hablar de los árboles y arbustos que todavía también se pueden encontrar, pero eso ya significarían árboles y arbustos relictos del Caldenal, o sea, del monte pampeano. Yo hasta ahora lo que les comenté es de la pradera pampeana, o sea, de la estepa en que la original, la pristina, que bueno, que se perdió casi totalmente. Bueno, seguimos con un poco el paisaje, y acá yo les quería echar cosas de habitantes, los primeros habitantes de nuestro lugar. Este es un paisaje de acá de las Tunas Chicas, del partido Trenquelauquen, donde hemos encontrado muchos sitios arqueológicos, y de lo que y los restos que esos hombres dejaron nos enseñan cómo vivían. Por eso también está la relación entre lo que comían y cómo se comportaban en ese ambiente. Este era el ambiente al borde de una laguna, en pequeños médanos, donde ellos se cobijaban. A la izquierda hemos encontrado muchos restos humanos. Perdí la cuenta de los restos humanos que hemos encontrado, pero debe haber 10 o 12 esqueletos parciales, algunos más completos, otros menos, pero muy bien, el de la izquierda ven el cráneo erosionado y un brazo. En ese lugar encontramos 5 o 6 esqueletos, o sea que fue un lugar muy habitado. Pero aparte de los restos humanos, están todas las piezas líticas, o sea, todo lo que es los instrumentos con que ellos se manejaban, los únicos que tenían, que era la piedra y después la alfarería, para sobrevivir. Ahora, volviendo atrás.
En esta zona también, esta la Laguna de las Gaviotas, a la izquierda ven una base de mortero y una mano de mortero. Bueno, eso apareció así, tal cual. O sea que alguien hace, no sabemos cuántos, 500, 1000 años, 2000, 3000 años, quedó enterrado así tal cual para su uso y nosotros lo encontramos ese día como ustedes lo ven, como se fue usado. Así que fue un hallazgo impresionante porque nadie lo había tocado desde hace miles de años y nos tocó a nosotros encontrarlo. Y en ese ambiente que ustedes ven a la derecha, que es la Laguna de las Gaviotas. Bueno, esas herramientas nos están dando idea de lo que ellos comían y también las plantas que había. Los arqueólogos están investigando porque ellos dicen que algún tipo de semilla, que no era exactamente igual la flora que la de hoy, y que siempre había algún tipo de semillas que ellos procesaban y mortereaban. Bueno, eso es un ejemplo de herramientas que ellos podían haber utilizado. Por supuesto que encontramos mucho más puntas de flecha, cuchillos, pero eso era para la caza, digamos, porque toda la zona, cuando ellos llegaron acá, estaba llena de guanacos y de ciervos y de otro montón de animales, pero básicamente guanacos y ciervos, que eran con los que ellos tenían su dieta base. Después está todo el estudio que tiene que seguir por parte de los arqueólogos, de ver si también qué dieta era la de plantas, digamos, que no está bien clara. Pero había más plantas que ahora. Seguimos. Bueno, esto es una imagen muy bonita actual. Esta es actual. Es un paisaje de Trenquelauquen. Esto es Marilauquen. Marilauquen. Es un médano que está, por supuesto, con pasto llorón, porque es el propietario del campo, eso se volaba todo, y bueno, los propietarios hace 50, 60 años le ponían pasto llorón para que no se volara más, pero tiene ese ojo de agua, y ese ojo de agua es agua potable, digamos, es agua de lluvia que se acumula en esos ojos, y los primeros habitantes que vivieron por ahí, porque se han encontrado muchos utensilios arqueológicos, vivían en esas cercanías, porque ahí tenían el agua y el refugio. O sea, tenían agua, refugio y algo de leña siempre había. Esto es un paisaje actual muy bonito. Bueno, como les decía, a la derecha tenemos la cerámica que ellos usaban para cocinar sus alimentos. Estos son todos hallazgos de las tunas chicas, las tunas grandes para el partido Trenquelauquen. Y de esos animales extintos, ahí ven a la izquierda, encontramos un caparazón de gliptodonte, y bueno, tratamos de sacarlo, era muy difícil en su momento porque estaba todo en un barro, pero se encontraron otros pedazos, ahí están las placas del animal, tenía una caparazón enorme. Bueno, con esos animales se encontraron los primeros habitantes. Pero tengan en cuenta que todos esos animales eran herbívoros, o sea que había una vegetación que los sustentaba, ¿verdad? Bueno, para hablar de la vegetación otra vez, quizás el primer testimonio escrito que hay de lo que era la vegetación acá es cuando llega el ejército. Pero el ejército no llega primero con Villegas acá, sino que llega el coronel Hilario Lagos, llega a la zona noreste de Trenquelauquen, que llega a Las Tunas, al lugar Las Tunas, que le decían Atrenentrú. Ahí en Las Tunas, en el año 1872, llega Hilario Lagos con un grupo de avanzada para investigar dónde se podía desarrollar acá una avanzada, un pueblo, en el año 1872. Y él describe ahí de esa laguna, que tiene un médano muy grande, que nosotros hemos encontrado un sitio arqueológico ahí muy importante, describe que había montecillos de chañares, de espinillos, o sea que había mucha leña, como que ya nos da la pauta, pero es una de las pocas pautas escritas que hay que denota que había otro tipo de vegetación. Que hoy todavía algo se encuentra, pero hoy en ese lugar, si uno va a ese lugar, no hay nada. Bueno, pero ese es el testimonio de Hilario Lagos en 1872. Después Villegas llega acá en 1876, acá atrás,
al paradero de la laguna de Trenquelauquen, ¿verdad? Atrás del faro. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es la flora del Monte Pampeano. El Monte Pampeano quizás está todavía más virgen que la estepa. Acá la estepa prácticamente desapareció todo. Pero el Monte Pampeano, si uno se mete unos kilómetros para la Pampa, lo va a encontrar, mucho más chico de lo que era antes, pero tiene, las especies están todas. Por ejemplo, una muy bonita es el chañar, que es un árbol de corteza grisácea que en primavera se cubre de flores amarillas, es muy bonito y bueno, y también hemos encontrado algunos montes acá en Trenquelauquen, para el lado de las Tunas Chicas y para el lado de Beruti al norte, y algunos ejemplares aislados, pero todavía hay acá relictos de algunos árboles que aparentemente antes había más. Bueno, esta la voy a dejar para lo último. Un árbol que se encuentra en muchos lugares, en muchos campos, es el espinillo. El espinillo se ve que era muy común, es un árbol de bajo porte, pero con una floración amarilla hermosa, y tengan en cuenta que la flor de este árbol se usa para esencias, para perfumes, así que los árboles y las plantas tienen un montón de utilidades. O sea, una es, por ejemplo, en este caso, para perfumería, pero aparte lo vistoso que es el árbol en floración, ¿no? Bueno, acá este es el famoso caldén de la Pampeano, que tenemos un ejemplar, dos ejemplares tenemos, ahora hay uno solo, yendo para lo que era Molinos Río de la Plata, hoy acá, por ese camino de tierra, al costado, ustedes van a ver un caldén todavía grande que se desarrolla ahí y ha quedado junto al alambre, posiblemente se salvó de no, digamos, de no ser achado o lo hayan sacado para hacer tareas agrícolas, el que está al lado del alambre. Bueno, el caldén es el árbol emblemático de este monte, es el principal de un gran porte y muy longevo. Ariel, una consulta. Sí, Ahí adelante. pregunta Pablo, ¿por qué Sí. no hubo cardenales como en La Pampa, acá en nuestra zona? ¿A qué se debe? Mira, el tema es así, ya para La Pampa, porque cambia el clima, nosotros acá tenemos una precipitación y una temperatura superiores a lo que es ya La Pampa. Hay un cordón que va desde Bahía Blanca, ancho, todo, que pasa por toda La Pampa y va hasta el sur de Córdoba. Eso se llama el Espinal que está el Monte Pampeano metido adentro. Y ya las precipitaciones son más escasas, de entre 400 y 500, 600 milímetros, y los inviernos más rigurosos, y toda esta vegetación que yo les estoy mostrando es una vegetación xerófita, o sea, adaptada a condiciones más desérticas, y se desarrolló, aparte cambia el suelo también, el suelo ya no es el mismo, el suelo de esa zona es mucho más de calcáreo, es otro tipo de suelo, o sea, cambian las condiciones de clima y suelo. Eh, en un momento, ese clima y ese suelo, digamos que se introdujo en nuestra zona un poco a través de los miles de años y dejó algunos relictos que hoy todavía vemos. Pero el clima hoy preponderante para el desarrollo de esas especies es ya La Pampa, San Luis, Córdoba. Es un tema de climas y de suelos. Después habría que preguntarle más a los botánicos porque ya es un tema más fino, pero evidente, todo siempre ronda por ese lado, el clima y el suelo. Bueno, por eso ven acá, había un desarrollo también muy grande de tunas, que Trenquelauquen tiene, no sé si te han visto en muchos lugares, que hay una especie de tuna que se llama del género Opuntia, que está muy presente acá. Y justamente a Laguna de las Tunas le ponen las tunas porque en las lomadas cerca de la laguna había unos tunales muy importantes, pero son muy comunes todavía en muchos sitios de Trenquelauquen. La sombra de toro también es otra especie del monte pampeano, con una hoja muy coriácea,
O sea, todos adaptados a un ambiente seco. Ustedes ven que tienen hojas duras, con espinas, son todo ese mismo tipo de planta. Bueno, esta todavía la van a ver, ¿sí? Consultan, la fruta de la tuna es comestible, ¿no? Sí, hay una de las, ojo que hay varias especies de opuntia, sé que una es más comestible que la otra, yo la verdad que no las he probado, pero hay una que sí, que es más comestible. Pero hay, ojo que si vamos al libro de Cabrera, de plantas, flora, digamos, flora de provincia de Buenos Aires, ahí vamos a encontrar varias opuntias, y una me parece que es la más comestible que las otras. Bueno, acá también vemos la barba de chivo. La barba de chivo, esta planta, también muy adaptada a las zonas secas, la vemos en las lomadas, todavía se encuentra mucho acá en Trequelauquen. Es una planta hermosísima cuando florece en primavera, los estambres son rojos y los pétalos amarillos. Es una leguminosa, como la mayoría fabáceas ahora se llaman, antes se llamaban leguminosa, pero la mayoría son leguminosas que producen chauchas, con semillas duras. Bueno, esta es una planta que se usa mucho como ornamental, pero debería usarse muchísimo más. No se ve tanto como se debería de ver. Bueno, acá ahí tengo más cosas para charlar, porque por ahí me estoy salteando alguna, pero para poder uno desarrollar o reproducir un montón de plantas necesita un ambiente, un lugar. Bueno, yo traté de ir creando un invernáculo, un sitio, un lugar que uno se va haciendo, porque no solo me gustan las plantas nativas, pues a mí me gustan las plantas en general. Entonces, por ahí como también tengo plantas exóticas que requieren otras condiciones de temperatura y humedad, bueno, hicimos un invernáculo para poder desarrollarlas. Pero es muy importante que se está generando porque las plantas nativas han sido como siempre relegadas, y recién hace unos pocos años se han empezado a crear viveros de nativas. Entonces, para la información de los que ustedes quieran, de todos los que ustedes quieran ahí, hay una red de viveros de plantas nativas que justamente ahora van a hacer un evento, que lo hacen creo todos los meses, todo online por supuesto, con intercambio de conocimiento, diferentes aspectos, bueno, muy interesante. Pero hay toda una nueva onda de reconsiderar a las plantas nativas, porque nosotros estamos acostumbrados a poner las plantas en nuestros jardines, y la mayoría, el 95% son todas plantas exóticas. O sea, yo no digo que las plantas exóticas sean malas, sino que tengamos en cuenta también que hay un montón de plantas nuestras que tienen todo digamos, un valor no solo ornamental, sino de muchos puntos de vista. Ustedes calculen que el algarrobo, por ejemplo, es un árbol que, bueno, los aborígenes era el árbol por excelencia, porque les proveía no solo sombra, leña, la chaucha la usaban para hacer diferentes alimentos, sacaban harina, sacaban bebidas alcohólicas, y lo comían los animales. Bueno, esto es simplemente tratar de reconsiderar un poco el sinnúmero de nativas que hay. Y acá estamos hablando solo de las nativas de la estepa, que nosotros vivimos acá en Trequelauquen, y del monte pampeano, que es acá cerca en La Pampa, que es lo más cerca que tenemos en cuanto a monte de por sí. Después no tenemos otro sitio con plantas arbóreas o arbustivas, prácticamente no hay. Después también, bueno, yo he tratado de reproducir muchas plantas del litoral, pero ese es otro tema. No me quiero saltear nada, pero estoy viendo un poquito acá el resumen mío sí, los estudios que hay sobre nuestra zona son muy pocos. Hay un solo estudio botánico hecho que data del año 1945, que vinieron 2 o 3 investigadores botánicos y que hicieron un estudio de Pellegrini a Liqueló. Bueno, ahí desarrollaron, herborizaron, tomaron nota, etcétera, así quedó un trabajo escrito. Bueno, ese trabajo escrito yo lo tengo. Hay un sinnúmero de plantas que ellos encuentran y van anotando todo.
Yo hace unos años, a raíz de eso, empecé a caminar la zona como ingeniero agrónomo y después como hobby también en las cercanías, y recolecté muchas plantas, y las mandé a estudiar la Facultad de Agronomía de Azul, a la Cátedra de Botánica, y el herbario bueno, se completó con todos los nombres científicos, etcétera, etcétera. Y miren, mire que he recorrido los campos, los lugares, de andar por todos lados. Del 100% de plantas del 1945, yo habré recolectado un 20% que encontré, no encontré más. Y, y caminé bastante, o sea, eso da la pauta, puede haber alguna más, pero, ¿no? He caminado las lagunas, he caminado los médanos, he caminado los caminos de tierra, los campos de por todos lados, por mi profesión y por mi gusto, y realmente toda esa vegetación pristina, original, quedará un 20-30%. O sea que, bueno, tuvo una idea acá de formar una reserva acá al norte de Trenquelenque, en la laguna, una laguna una de las dos lagunas que está al norte de Trenquelauquen, que hay un montecillo de Chañares, y también es un sitio arqueológico. Se presentó un proyecto acá en el Consejo Deliberante, entró el proyecto, pero ahí quedó, porque eso es provincial, hace muchos años, bueno, eso quedó en la nada. Pero bueno, es un poco mechar temas de cómo hay todo, por eso lo del título, de los paisajes perdidos, porque, bueno, acá el paisaje nuestro no existe lo que era original, en La Pampa algo, pero bueno, es interesante tratar de, por lo menos, a ver si se puede hacer un esfuerzo de conservar algún sitio, ¿verdad? Eh, bueno, no, estoy buscando a ver si me estoy olvidando de algo interesante para comentarles, pero en definitiva, yo sigo haciendo algo de reproducción de plantas, y siempre hay un vivero, para los que les interese las plantas del monte pampeano. Hay un vivero en Toay, allá en Santa Rosa, que produce plantas del monte pampeano, muy interesante, un muchacho que se ha dedicado a eso, y es un vivero comercial, así que cercano es lo más, digamos, importante que hay. Después, ya los demás viveros ya están más lejos de nuestra zona, pero hay una red de viveros que después la podemos ver, pero hay una red de viveros que hace reproducción de plantas nativas. Bueno, no me quiero Ariel, extender más. hay Sí, una pregunta. sí. Juan nos pregunta por qué desaparecieron las plantas por ahí, en general las nativas de las que fuiste mostrando, o que hay menos cantidad. ¿Cuáles fueron las posibles causas? No, simplemente cuando se empieza a colonizar la zona en Trenquelauquen, toda la zona nuestra, que tenía bastante montecillos de espinillos, de chañares, y la gente, el propietario del campo, la zona, empezaron a mucho usarlo de leña, y otros tenían que arar un lote y había una planta al medio, bueno, se sacó la planta y listo. O sea que, y después, eso con respecto a las arbóreas y las arbustivas. Después, todo lo que es planta herbácea, que yo le mostraba las flores en general, o la misma estepa de gramínea, los pastos, entre comillas, todo eso, al ser trabajado, colonizado para la agricultura o la ganadería, porque también el implantar un lote con alfalfa, listo, ya está. Estamos sacando todo lo que había original para implantar un alfalfar. O sea que eso, nosotros al colonizar, hicimos desaparecer todo. Bueno, y no sé si hay otra pregunta, pero les quería mostrar esto como último. No sé, Francisco, si vos tenés algo antes. No. Hasta ahora no han vuelto a preguntar. Bueno, no, que este árbol, este es un caldén emblema, porque es histórico, era histórico, porque lamentablemente hoy no está más. Este caldén que tiene o tenía cientos de años, estaba en un campo acá de Nueva Castilla, acá al oeste, y
el sitio le llamaban Árbol Solo, porque era el único árbol que había en kilómetros a la redonda. Y ese caldén majestuoso era como un faro ahí en la zona. Cuando llega la familia Pereda ahí, bueno, digamos que le denomina el lugar Árbol Solo, y ese caldén, bueno, queda ahí por muchísimos años. Pero pasa el tiempo y hace unos pocos años, ya muy viejo el árbol, una tormenta lo tiró abajo. Tenemos también un proyecto de hace un par de años que todavía tenemos ideas, pero no pudimos llevarlo a cabo, porque el tronco de ese árbol está tirado al lado, y habíamos hablado con los dueños del campo para quizás hacer una investigación sobre la edad de ese árbol y cortar un pedazo, una rodaja, para investigarla. Yo tengo la relación con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y hacer una investigación de ver por los anillos que tenía ese árbol, de cuántos años tenía ese árbol, ¿no? Y bueno, después esa rodaja por ahí exhibirlas, ya sea en el campo o acá en el museo. Pero bueno, es un proyecto que está dando vuelta, que por qué motivo todavía no se ha llevado adelante, pero está pendiente como para hacer. Porque es algo histórico y bueno, aparte muy lindo para lo que fue también para toda la familia del campo. Y bueno, por eso yo lo puse ahí, porque en esa portada, porque bueno, es el último gran árbol de nuestra zona que ya no está más. Hay todavía algunos que yo los tengo identificados, los que he encontrado. Quizás haya alguno más metido adentro de otros campos que uno no tuvo acceso, pero hay espinillos, hay chañares, hay algún caldén todavía, y también algarrobos, pero pocos. Así que bueno, este era un pantallazo, no sé si me estoy olvidando algo más, algo importante, pero creo que para no hacerlo aburrido, más o menos en una hora englobamos un poco todo de lo que es hoy nuestro ambiente. Hoy tenemos otras condiciones, digamos, de clima que no tenían los primeros habitantes cuando ingresaron acá. Y ese clima, en los 10.000 años que vivieron los primeros habitantes, porque tenemos dataciones de carbono 14 de los esqueletos que les mostraba, de 7, 8.000 años de antigüedad, encontrados acá en las tunas chicas, en las tunas grandes, y acá en la ampliación urbana también hay dataciones muy antiguas. Esos habitantes tuvieron que soportar cambios climáticos muy fuertes, porque después hubo una etapa que fue también muy calurosa y muy lluviosa, alrededor de hace 3.500, 4.000 años atrás. Después hubo otra fase fría, aunque de periodos de tiempo menores. Pero eso tenemos que tener en cuenta, que el tiempo no es el que tenemos hoy y quedó en el clima, perdón. No es el que hay hoy y eso quedó así para siempre, sino que va sufriendo fluctuaciones. Y bueno, nosotros recién llevamos acá 200 años, o sea que o menos. Recién estamos conociendo, pero esos habitantes que tuvieron de los hace 10.000 años acá, sortearon todo eso y sobrevivieron hasta que, bueno, hasta que se terminó todo con la conquista del desierto, y bueno, es otra historia esa, ¿no? Pero es interesante ver la adaptación del hombre, ¿no? A esa flora, a esa fauna, a ese clima que era mucho más seco, mucho más frío, más lluvioso. Así que, bueno, no sé si hay otra cosa, Francisco. Bueno, muy bueno, Ariel, muchísimas gracias. Ahí hay algunas preguntitas. Pablo te pregunta sobre los pueblos nómades. ¿Se trasladaban según la estación del año o por el agotamiento de los recursos en forma temporal? Claro, mira, tengan en cuenta que ellos eran nómades justamente porque iban atrás de la casa. Y los guanacos, que era la casa principal que tenían estos pueblos nómades, iban atrás del agua y de los pastos. Entonces, hay que ver
esta era una zona muy rica en pastos naturales, y tenía muchos lugares de aguadas, de agua, como esos ojos de buey que yo le mostraba en el fondo de los médanos, que de agua de lluvia. Entonces los animales, bueno, tenían lindos pastos, excelentes pastos y buenas aguas no saladas, porque tengan en cuenta que hay muchas lagunas acá que son nada más que agua salada, que los animales no toman. Entonces, los pueblos nómades iban atrás de esa casa. Y bueno, por ahí digamos, esas manadas de animales se iban para otro lado, y bueno, ellos iban para otro lado. Pero hay sitios acá que tienen una pauta de bastante sedentarismo. O sea que yo les voy a contar una historia para mí, que es una ciudad perdida que hay acá en Trenquelauquen, le vamos a poner ese nombre, porque en esa zona de las Tunas Grandes, donde Hilario Lagos llega en 1872, ahí hay un gran sitio arqueológico, un sitio enorme que todavía no está investigado, que, para que tengan una idea, abarca la orilla de la laguna, 100 metros de ancho por 500 metros de largo aproximadamente, tapizado todo el lugar de restos humanos, restos de animales, restos de piedras, de punta de flecha, de cuchillo, de cerámica, digamos, de todo un pueblo que habitó ahí. Lo que no sabemos es si que fue habitado recurrentemente, o sea que venían siempre, lo abandonaban un tiempo y después volvían, porque volvía a la casa y volvían al mismo lugar, o si fue un lugar que por ahí tuvo bastante sedentarismo por años y por ahí lo abandonaban un tiempo y volvían, pero hay sitios acá que muestran un sedentarismo bastante avanzado. No hay cultivos acá de nada, es todo caza y recolección. Básicamente 80-90% de caza y algo de recolección en algunos frutos y algunas semillas, pero de eso todavía hay que seguir estudiando. Bárbaro, Ariel. Después hay algunas preguntitas sobre que estaría bueno. Mariana propone plantar árboles y arbustos nativos que ya no se dan espontáneamente, Sí. si es posible o si lleva mucho tiempo. Bueno, mirá, nosotros ustedes no sé si, los que son de Trenquelauquen, frente al Museo de las Campañas del Desierto, nosotros con otro grupo de personas en el año aproximadamente 2001 hicimos lo que es la Rambla Nativa, atrás de la terminal, y ahí van a ver que hay algarrobo ya en las esquinas, hay un monte de espinillos, hay bueno, me estoy olvidando hay algunos caldenes, hay una barba de chivo que ahora se ha secado, hay varias especies nativas que nosotros en esas 2 cuadras de largo, en el año 2001, las introducimos, las implantamos ahí. Y por supuesto, hay gente, les comento que hay gente, en algunos campos acá, tengo un profesional amigo que, por ejemplo, está motivado con eso de implantar en su campo especies nativas, y bueno, él mismo ya estaba haciendo siembra de semillas, estaba logrando sus plantines y estaba practicando en su campo con especies nativas, algarrobo, y otras más. ¿Por qué se supone que aún no hay plantas clasificadas y estudiadas desde el pasado? Sí, mirá, esto de plantas medicinales es muy interesante, ahora me acordé de otra cosa. Acá en Villegas hay un bioquímico que ha hecho un librito, pero de ahí de la zona de Villegas, con plantas medicinales usadas por los ranqueles. Así que el que le interese también, ese libro está, yo lo tengo, pero se puede conseguir, hablando de plantas medicinales y de la tradición ranquel que usaban esas plantas, ¿no? ¿Y por qué supongo que no hay planta clasificada? O sea, el único estudio que hay serio es del año 1945. Después, como pasó con la parte arqueológica,
nuestra zona, en lo que es arqueología y botánica, no está estudiada. O sea, nosotros somos amateur y tenemos un hobby, nos gusta, pero de trabajo científico no hay. Sí, en el sudeste de Córdoba, sí, por supuesto. Isleta Chañares muchísimo. Sí, yo iba a trabajar a Vicuña Maquena y pasaba por la ruta, siempre por ahí paraba en algún montecillo ahí de Chañares a mirar las plantas. Sí, muy interesante. Decadencia de los Chañares, y no sé, son de clima más bien seco, sí, porque están generalmente isletas que están en las alturas, y uno siempre observa los Chañares cuando va a la Pampa, y son isletas en las partes altas, sí, tal cual. ¿Qué más? Seguimos. Ariel, ahí más arriba, Andrea Sí, te felicitaba y preguntaba Sinacina. que Sí, comentes un poco sobre tu hobby de las orquídeas. Por ahí, sí, ahí como nos estamos yendo a otro lado, pero, es pero otro tema. sí, sí, otro tema. Por eso yo les mostraba el vivero, el invernáculo, que tiene calefacción, todo, porque tengo muchas bromelias y orquídeas y otras plantas ornamentales que son más del litoral o son más de un ambiente subtropical, y que bueno, esta época en invierno acá la pasan mal. Así que digo, no, para que se me seque, se me helen todas las plantas, digo, hace unos años, digo, voy a hacer un invernáculo. Así que ahí tengo algunas cosas que estoy cultivando, porque son cosas raras que a cada lugar que voy eh, veo plantas raras y bueno, me las traigo, después veo cómo hago para prosperarlas, pero sobre todo quiero reproducirlas. Y bueno, algunas se pueden tener afuera y otras no. Eh, Ceibillo, no sé si vos te referís ceibillo o ceibo. Una cosa es el ceibo nativo del litoral, que es la planta, el árbol por excelencia de la Argentina, ¿no? Y también del Uruguay. Pero ceibillo, tendría que ver no sé a qué le llamás ceibillo. No, borghese nunca, la primera vez que veo esa palabra, borghese. Ceibillo. No sé, habría que ver una foto para, en flor, sobre todo una foto en flor para poder hacer tratar de identificarlo. Ariel, una consulta ahí, una curiosidad. Lo que es los hallazgos que han hecho en la costa de las Tunas y lagunas, que son expediciones que arman y van como eh, yendo por distintos Y, lados, o ya hay de estudios que vienen de años, ¿cómo lo manejan? sí, mirá, en general acá había un estudio muy somero de un arqueólogo que vino hace muchos años, pero tuvo 3 días y se fue. Pero había muchos amateurs que recorrían los médanos cuando se volaban los médanos en aquellas épocas, en los años 50, 60, y en los médanos se encontraban muchos utensilios de pueblos nómades, y muchos fueron a parar a colecciones privadas y otros están en el museo. Pero ¿qué pasó? En los años, cuando acá se inunda todo, en los años 80 y pico, 87, 88, las lagunas crecieron un montón y rompieron los médanos que había cercanos a la laguna. Ahí cuando se rompen esos médanos empiezan a aparecer un montón no solo restos humanos, sino todos estos utensilios que yo les mostraba. Y ahí fue cuando entramos en acción con un grupo de amigos, que somos, bueno, ahora quedamos pocos porque han fallecido muchos, pero eh, que empezamos a investigar como amateur, como hacer un rescate, porque todos esos utensilios se los llevaban los pescadores, cualquiera venía, los tiraba por ahí. Bueno, empezamos a tratarse una recorrida por todas las lagunas y los sitios bueno, cada vez empezamos a encontrar más cosas, y terminamos caminando la mayoría de las tunas grandes, las tunas chicas, el hinojo, cuero de zorro, las gaviotas. Bueno, y ahí llegó un momento que después de que hicimos ese rescate para el museo, dijimos, no, esto ya está, ahora tiene que venir alguien a investigar, alguien preparado, científicos.
Bueno, ahí que nos pusimos en conexión con la gente de La Plata, de la arqueología de La Plata, pero bueno, ahí no, perdimos, ahí no hubo mucha conexión, perdimos el tiempo porque nunca se hizo un trabajo serio y pasaron varios años. Pero Claro, después, pero gracias a perdón, Dios, Juan pregunta a nivel nacional si se van a estudiar en algún momento esos yacimientos o de qué depende, cómo se maneja. no, ya se están estudiando, por eso te digo que después, gracias a Dios, hace 5 o 6 años atrás, nos conectamos con la Facultad de Antropología, con la Universidad del Centro de La Barría, antropología, y estudian arqueología, con un grupo de arqueólogos y antropólogos que está encabezado por Gustavo Politis. Escuchen este nombre porque es el científico de arqueología más prestigioso que tiene hoy Argentina, a nivel mundial también. Eh, Ha sido condecorado hace unos años por también el gobierno anterior. Bueno, ese grupo de arqueólogos ha venido acá hace 5 o 6 años. Nosotros les dimos los lugares, les mostramos lo que encontramos, qué sé yo, y se creó un convenio, que ese convenio existe todavía, que eso es muy importante, entre la municipalidad y la facultad. Bueno, el convenio es que ellos siguen investigando, vienen a Trenquelauquen y nosotros les damos el apoyo logístico, ya sea nosotros como particulares y además, por supuesto, la municipalidad, con lugares para venir a dormir, la comida, etcétera, para llevarlos a algún lado, y todo el apoyo que nosotros siempre les hemos dado. Bueno, les quiero adelantar, por supuesto, no sé si sabían algunos, pero ya hay un libro, Nahuel Scheffler, es uno de los que está a cargo acá, y ya ha investigado muchísimo, y acá en la ampliación urbana y en las tunas. Y a raíz de esas investigaciones que él empezó hace 3, 4 años ya editó un libro que, bueno, yo lo tengo porque él me lo ha dejado para la venta, así que el que quiere interesarse por la arqueología de Trenquelauquen es un libro que ahí está la ciencia. Nosotros fuimos el puntapié para darle paso a la ciencia, nada más que eso. Y bueno, ya está sacando un segundo tomo, que lo tenemos, pero no está en papel, pero ya se puede leer también. Así que ya todo eso va muy bien encaminado y continúa, porque antes de esta pandemia ellos estuvieron también en la zona de las Tunas y rescataron más esqueletos, rescataron más piezas líticas. Entonces ellos van, con cada cosa que van encontrando y van viendo, ellos van cerrando una hipótesis. Entonces es muy interesante. Nahuel ha dado varias charlas en Trenquelauquen, algunos ya, como lo veo acá, Pablo, que ha asistido, no me acuerdo si alguno otro de ustedes ha asistido a alguna de esas charlas, pero este muchacho amigo, porque es un muchacho amigo, Nahuel, su tesis doctoral en arqueología fue del estudio de la ampliación urbana y las tunas grandes, así que imagínense el trabajo que ha hecho y lo que sigue haciendo, ¿no? Sí, bueno, Ariel, la verdad que recontra interesante, muchísimas gracias por el tiempo. Quedan algunas preguntitas, pero bueno, vamos cerrando, así cumplimos con el horario y no te robamos más tiempo. No, yo no tengo problema, si hay alguna otra cosita, yo no tengo problema. Después vamos a compartir porque está grabado, se grabó, y por ahí les compartimos tus contactos también por si alguien queda más interesado en algún tema específico. No sé, Patricio, si querés hacer algún comentario, la verdad muy interesante, y nuevamente gracias a todos por estar y participar, y principalmente a vos, Ariel, por participar y estar siempre predispuesto. Bueno, Francisco, muchas gracias. Es muy lindo compartir estas experiencias, porque son experiencias personales, pero nada más que experiencias de un montón de cosas que uno ha ido descubriendo, así que compartirlas y que la gente nos vayamos interesando todos en estos temas que son de acá, de donde uno vive, ¿viste? Que eso es lo Sí, que tal cual. uno más lo motiva, ¿no? Bueno, yo quiero conocer qué es donde yo vivo, que Claro. no ser un paracaidista y venir a vivir simplemente porque tenés un trabajo
o no sé, o porque por de casualidad estás acá. Sí, 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 tal cual. La verdad Yo, que desde Rotary un poco el mensaje también es revalorizar lo nuestro, lo que es la naturaleza del lugar y la cultura, la verdad muy, muy interesante. Bueno, Patricio, eh, sí, ¿querés hacer algún comentario? sí, por mi lado, y se quiere, a modo de cierre, súper agradecerte, Ariel.